Bienvenidos, bienvenidos. Pónganse cómodos, agarren una botana y molesten al que tengan al frente, porque hoy vamos a hacer una presentación referente a la obra de teatro, la más conocida, si es que me atrevo a decir, Romeo y Julieta. Con los presentadores del día de hoy, nuestros actores que sería Pedro Antillón, Ángel Magdiel, Michelle Ponce, Melanie Moreno y yo, que seré el que presente esta obra. Bienvenidos a la guía rápida de Romeo y Julieta. Esta historia clásica tiene 5 actos que nos llevan a través de un viaje lleno de amor, conflictos y tragedia. En el acto 1 comencemos con nuestras estrellas principales, Romeo y Julieta, quienes se enamoran perdidamente a pesar de que sus familias no se llevan nada bien. Es un comienzo lleno de drama. En el acto 2 vemos como un amor florece mientras intercambian promesas, poemas en el balcón de Julieta y deciden casarse en secreto. Pero ¡cuidado! Las cosas se ponen aún más complicadas. En el acto 3 nos sumergimos en la tragedia cuando la pelea entre estas familias termina en muerte. Esto lleva a la separación forzada de nuestros amantes, o más bien de nuestros protagonistas, y las cosas se vuelven cada vez más intensas. En el acto 4, el fraile Lorenzo tiene un plan para ayudar a los tortolitos a estar juntos, pero el suspenso se tiende en el aire mientras el plan se desarrolla. En el acto 5 llegamos a la destilación final. Con malentendidos, corazones rotos, Romeo y Julieta toman decisiones fatales, lo que finalmente lleva a la reconciliación de sus familias, pero ¿a qué costo? Pero eso lo veremos con nuestros compañeros. Hay que adentrarnos más en este mundo. Y qué mejor que nos lo explique el siguiente compañero. Nos vemos. Hasta la próxima. Formas expresivas. En Romeo y Julieta, Shakespeare emplea diversas formas expresivas para profundizar en la psicología de los personajes y transmitir sus emociones de manera más íntima y reveladora. Entre estas formas destacan los recursos dramáticos que permiten a los personajes expresar sus pensamientos más íntimos e internos y directamente al público sin la necesidad de interaccionar con otros personajes en escena. Un ejemplo de este acto en la escena de Romeo y Julieta es en el acto 2, escena 2. En esta escena, Julieta se encuentra en el balcón de su casa, en la presencia de Romeo, quien lo observa desde la oscuridad desde el jardín. En este momento, Julieta expresa sus pensamientos sobre el nombre y la identidad de Romeo, lamenta la rivalidad entre sus familias y la tragedia de su amor prohibido. A través de este momento, el público puede observar los conflictos internos de Julieta, su profundo amor por Romeo y su desesperación ante las circunstancias que los rodean y la rivalidad de la familia. Esto nos da a entender que entre Romeo y Julieta había un problema. Entonces la forma de expresión de ellos dos es el romance y pues los recursos dramáticos, porque en sí la obra es de género dramático. Ok, ¿cómo es esto? Romeo y Julieta tienden a exagerar mucho las obras, sus diálogos, etc. Y como es drama, pues obviamente pues hay entre sí pues muchos problemas, entre ellos pues la rivalidad de las familias. Como expliqué anteriormente, pues los soliloquios y los monólogos en la obra de Romeo y Julieta pues son como las partes de una recta que hacen que el pastel sea más sabroso. Cuando Romeo habla solo, pues comparte de sus sentimientos profundos por Julieta y sus preocupaciones por las peleas entre sus familias. Es como abrir una ventana a su corazón, donde podemos ver sus emociones como hojas de otoño que caen. Por otro lado, el fraile Lorenzo usa sus soliloquios para pensar en las decisiones que ha tomado y en lo que podrían causar.
Podemos verlo cuando está luchando con sus pensamientos, tratando de hacer lo correcto mientras se afrenta a sus propias preocupaciones y miedos. Estos momentos de reflexión nos ayudan a entender mejor los problemas internos de los personajes y cómo están relacionados con los demás temas más importantes de la obra, como lo es el amor, el destino y las peleas familiares. Son como pedazos de rompecabezas que nos ayudan a entender mejor las relaciones humanas y las emociones. Y pues los soliloquios y los monólogos le dan un sabor especial a la obra, haciéndola más interesante y mucho más emocionante para el público en general. Nos hace sentir como si estuviéramos adentro de la obra o de la historia, viviendo junto a los personajes y compartiendo sus alegrías, sus tristezas y preocupaciones, y también nos hacen pensar mucho en nuestras propias vidas y en nuestras experiencias. Por otra parte, también añadiendo más a lo que es la presentación, pues en la historia de Romeo y Julieta comienza con un conflicto arraigado entre familias Montesco y Capuleto en Verona, y pues esta rivalidad ancestral parece impregnar cada rincón de la ciudad, y cuando el amor florece entre Romeo de los Montesco y Julieta de los Capuleto, solo agrega más leña al fuego. El público es testigo del choque entre el amor juvenil y la hostilidad arraigada a la sociedad. Argumentando más el desarrollo, pues a medida que el romance de Romeo y Julieta florece, también lo hace la tensión entre las familias, pues los jóvenes amantes se ven obligados a encontrar formas creativas para estar juntos, mientras que la enemistad entre los Montescos y los Capuletos alcanza niveles peligrosos. Los intentos de reconciliación, como el matrimonio secreto de Romeo y Julieta, solo parecen intensificar el conflicto, pues en lugar de resolverlo. Y agregando más al desenlace, o para explicarlo más, pues la tragedia alcanza su punto culminante con la muerte trágica de Romeo y Julieta. Sin embargo, pues estas pérdidas devastadoras finalmente llevan a una reconciliación, pues entre las familias en el duelo. La amarga realidad de perder a sus hijos queridos pues les hace darse cuenta de la futilidad de su conflicto, y pues lo lleva a enterrar sus diferencias entre el mismo suelo que también alberga a los jóvenes amantes, y pues hace que se reconcilien y se pongan a pensar más por sus hijos que en sí por las mismas familias. Y agregando a los protagonistas, pues Romeo y Julieta son los dos jóvenes cuyo amor pues es el motor principal de la obra, lo que nos hace que su romance apasionado y su deseo de estar juntos, nos demuestra que su romance apasionado y su deseo de estar juntos, a pesar de todos los problemas y adversidades que tienen, pues los convierten en los héroes trágicos de la historia. Los antagonistas pues son los representantes de las familias Montesco y Capuleto, cuya animosidad arraigada crea el principal obstáculo para el amor de Romeo y Julieta. La hostilidad entre estas dos casas sirve como conflicto central que impulsa la tragedia hasta su inevitable conclusión. Y pues en los secundarios, el elenco de personajes secundarios enriquece el mundo de Romeo y Julieta, con su diversidad de personalidades y motivaciones que tiene cada uno, desde el carismático Mercucio y el temperamental Teobaldo, hasta el sabio fraile Lorenzo y los padres preocupados de Romeo y Julieta. Cada personaje secundario pues aporta su propia perspectiva y le da un tono único a la historia, y ayuda a dar forma también al destino de nuestros principales personajes, que son los amantes jóvenes, pues Romeo y Julieta. La acción dramática de la obra presenta mucha serie de eventos románticos que desarrollan en Verona, Italia, y que narra la historia de los jóvenes enamorados pertenecientes a familias enemigas, los Montescos y los Capuleto. Este conflicto ancestral sirve de telón de fondo para una serie de eventos que se despliegan en una mezcla de amor, odio, amistad, rivalidad y una serie de desafortunadas circunstancias. Como las primeras tensiones románticas que tiene esta obra es la enemistad entre la familia. Desde el principio de la obra se establece el odio entre Montesco y los Capuleto, lo que crea un ambiente tenso y peligroso. Se manifiestan en peleas callejeras, desafíos y el desprecio mutuo entre miembros de ambas familias, lo que hace que el amor entre Romeo y Julieta sea no solo prohibido, sino peligrosamente rebelde. El otro tema de acción dramática será la fiesta de máscaras, que la obra se acelera cuando Romeo
Desolado por el desamor de Rosalía, asiste a una fiesta de máscaras en la casa de los Capuletos. Es aquí donde ve a Julieta por primera vez y ambos se enamoran instantáneamente, desconociendo principalmente la identidad del otro. Este encuentro marca el comienzo de la trágica historia de amor. La intervención de Fayle Lorenzo. El baile juega un papel crucial en la trama, no solo cuando en secreto a Romeo y Julieta, esperando unir a las familias a través de este matrimonio, sino ideando el plan fallido para reunir amantes después que Romeo es el sireno de Verona, para matar a Teobaldo en la venganza de la muerte de Mercutio. La muerte de Mercutio y Teobaldo. La confrontación de estos lleva a la muerte de Mercutio, el amigo de Romeo, a manos de Teobaldo, primo de Julieta. Romeo, lleno de ira y dolor por la pérdida de su amigo, mata a Teobaldo, lo que resulta en destierro y la escalada del conflicto entre las familias. También el malentendido fatal del final. El clímax que cansa la obra de teatro debido a un malentendido catastrófico que Julieta, desesperadamente por evitar un matrimonio en París, toma una poción por el Fayle Lorenzo que la hace parecer muerta. Romeo, sin recibir el mensaje que explicaba el pan, cree que Julieta está realmente muerta. En su desesperación copa veneno, regresa a Verona y se suicida junto a su amada. Julieta despierta y encuentra a Romeo muerto y, superado por el dolor, se quita la vida con el puñal de Romeo. La reconciliación de las familias. Tras la muerte de Romeo y Julieta, las familias Mosteco y Capuleto se dan cuenta de su odio y se reconcilian, aunque a un costo devastador de Romeo y Julieta. Como dijo mi compañera, en su género se trata de la tragedia de Romeo y Julieta, que se sumerge profundamente en el destino y la fatalidad, que es un papel crucial en el trágico desenlace que tiene esta obra de teatro, que tuvo una serie de decisiones desafortunadas y malentendidos, como la muerte de Mercutio y Teobaldo, y el destierro de Romeo y Julieta, y el plan del Fayle de Lorenzo para reunir a los amantes en secreto. Esto hace que los espectadores saben qué va a pasar, pero los propios personajes no saben qué va a pasar, sino aumentar la tensión y dolor ante la inicial desenlace de los personajes que van a tener. El destino de los amantes parece que está sellado desde el principio, con la rosa referencia de ambos como las estrellas cruzadas, sugiriendo que fuerzas mayores que ellos han trazado su camino trágico. Cada paso de Romeo y cada decisión malogrados está tejiendo una red de cuales los personajes no pueden escapar. Por lo tanto, es un reflejo como la fatalidad combina con decisiones impulsivas y malinterpretadas pueden conducir a un final desastroso. No solo subraya la profundidad de la tragedia, sino también como refleja una crítica más amplia sobre la naturaleza humana y la fuerza del destino. El público es llevado a reflexionar cómo es la fragilidad de la vida y el poder es destructivo de la enemistad, el amor no correspondido y las consecuencias de nuestras acciones. ¿Sabías que el subgénero de Romeo y Julieta es la tragedia? Mira, te voy a platicar un poquito de qué es la tragedia para que puedas entender bien. La tragedia es un género teatral que se caracteriza por la representación de conflictos serios y profundos que culminan en un desenlace desafortunado para los protagonistas. Generalmente es involucrando la pérdida y el sufrimiento. Bueno, en Romeo y Julieta se ve la tragedia o se desarrolla la tragedia a partir del amor prohibido entre los jóvenes. Bueno, en Romeo y Julieta, quienes se ven
atrapados en un conflicto generalmente por la enemistad que tienen sus familias, los Montesco y los Capuleto. Bueno, a lo largo de la obra, Shakespeare deja una red de eventos desafortunados y malentendidos. No entiendo por qué, pero lo llega a hacer. Estos conducen a la trágica muerte entre los protagonistas, la fatalidad de los acontecimientos que se presenta desde el inicio, con la imposibilidad de reconciliación entre las dos familias, lo que condena el amor de Romeo y Julieta desde el principio. Siento que si fuera yo, estuviera ahí, yo escogería irme del país o a escondidas para que mis padres no llegaran a saber, pero no, yo nomás llego a hablar del subgénero de esta obra, la verdad, y espero les haya agradado el cómo expliqué este subgénero. Gracias.